Efectivamente coincido con todos los ponentes que me han antecedido, lamentar la existencia de este proyecto. Y como todos han señalado, me gustaría hacer referencia a la racionalidad legislativa. Autores, juristas de la talla de Manuel Atienza, que nos dicen, la racionalidad legislativa ha sido dejada de lado, a diferencia de la argumentación jurídica, que se exige no solamente a los jueces, sino también a los árbitros. Tienen el deber de motivar. Y como sabemos, esa es una de las causales que con mayor frecuencia recurren a interponer las demandas de anulación del auto. Sin embargo, la racionalidad legislativa ha sido soslayada. Si bien es cierto, los proyectos de ley y las leyes contienen una exposición de motivos, no necesariamente contienen buenas razones, porque explicar y dar o intentar dar un sustento no significa presentar buenas razones de lo que se está proponiendo. Y en ese sentido, este proyecto de ley, no obstante que presenta una exposición de motivos a la cual ya se han referido los doctores y trataré de complementar algunos datos, debemos señalar, como les decía, lo que nos refería el doctor Atienza. Para que una ley sea racionalmente calificada, debe cumplir con ciertos niveles de racionalidad. Tenemos la racionalidad lingüística, es decir, debe ser claro, preciso, facilitar la comunicación, evitar o reducir las equivocidades, como por ejemplo la ambigüedad. También tenemos el nivel de racionalidad de la efectividad. ¿Qué es lo que se busca con esa ley? ¿Cuál es el efecto social que se pretende conseguir? Para ello, partiremos del estudio de una realidad empírica que nos permite determinar cuál es el problema, qué es lo que estamos afrontando, cuáles son las causas y hacia dónde queremos llevar, cuáles son los medios que queremos emplear, ¿serán los más adecuados? ¿Serán aquellos que nos permitan, a su vez, vulnerar de menor manera o de menor gravedad otros derechos y fines que estén en juego? Y finalmente, si esos fines que pretendo alcanzar efectivamente van a poder ser logrados. Porque como muchos de ustedes han mencionado, existen muy buenas intenciones de mejorar la realidad que puede aquejar actualmente a una parte del arbitraje, pero finalmente requiere, como se había dicho, no solamente la buena intención de querer mejorar las cosas, sino también de recurrir a aquellos profesionales que con sustento técnico puedan aportar para mejorar con propuestas idóneas. Y lamentablemente este proyecto ha quedado demostrado que adolece de muchas falencias. Y como les decía, dentro de estos 5 niveles de racionalidad, haciendo un pequeño análisis del proyecto, nos vamos a referir pues a qué es lo que busca el proyecto. Si bien es cierto, su exposición de motivos dice que lo que busca es mejorar la situación actual y parte de un supuesto estudio que ha sido alimentado por las procuradurías a nivel nacional, parte de un estudio de 34 casos, señala 34 casos de medidas cautelares, pero no nos comenta cuál sería el universo de medidas cautelares que han sido concedidas en estos 3 años, es decir, desde el 2018 hasta el 2021. Lo que señala es que se ha notado un incremento de 17 casos en el último año, es decir, en el 2017. Y se enfoca a relatar parte de estos casos de medidas cautelares que han sido concedidas de manera dudosa, ¿no? Como por ejemplo, nos comenta una medida cautelar que fue concedida en un día. El árbitro fue designado y al día siguiente concedió la medida cautelar. Pero no nos presenta tampoco mayores detalles. Es decir, empieza con una justificación gaseosa, genérica, que posteriormente aborda a un universo que al parecer es una muestra muy pequeña, que tampoco señala cuál sería el universo en realidad.
y a partir de generalizaciones sin sustento empírico, pretende llegar a conclusiones antojadizas que justificarían las medidas que está adoptando. Y para ello, como bien han señalado los doctores, si bien es cierto, presenta una alternativa de que se pueda elegir entre el arbitraje o el Poder Judicial, como ustedes bien han dicho, efectivamente muy pocos, o por decir ningún funcionario público, se atrevería a elaborar un informe en el que sustente que el arbitraje sería un medio más idóneo que recurrir al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque efectivamente el primer criterio al que van a recurrir es el criterio económico. Un criterio económico que a priori parecerá mayormente ventajoso, pero sin tener en consideración, como decía la doctora Elvira, los otros criterios que son muy importantes, como por ejemplo el tiempo y la especialidad. Sin embargo, en el proyecto se soslaya incluso la celeridad del arbitraje, que son una de sus fortalezas. Incluso se llega a afirmar en la exposición de motivos que actualmente los arbitrajes ya no son tan céleres y que por lo tanto ya no podría dotársele de esa característica que era inherente hace algunos años. ¿No es cierto? Eso es lo que señala. Por otro lado, deja la responsabilidad de elaborar un informe técnico a un funcionario que evidentemente no tiene una preparación suficiente para establecer una comparación entre los dos mecanismos de solución de controversias. Debería tener por lo menos una cierta formación tanto en arbitraje como también en procesos judiciales para establecer cuáles son las ventajas en uno y otro caso, ¿no es cierto? Entonces, por ahí podemos ver que hay ciertos detalles que se presentan de manera altisonante, pero que si escarbamos un poquito en el fondo vamos a poder descubrir que evidentemente su sustento es muy endeble. Por ejemplo, señala que no le va a ocasionar costos al erario nacional y señala que efectivamente podrán recurrir al Poder Judicial. Señores, quienes litigamos sabemos que el Poder Judicial afronta una enorme carga procesal que lamentablemente se incrementa año a año. Han habido numerosos intentos de reformas del Poder Judicial sin éxito. Se han intentado hacer reformas parciales. Por ejemplo, la implementación del Código Procesal Penal, que se hace de manera progresiva, porque evidentemente el presupuesto, la infraestructura, la organización que eso conlleva, no permitiría hacer una reforma total. Lo mismo ha ocurrido con la Ley Procesal de Trabajo, que incluso el mismo proyecto la cita, y también con la oralidad en los procesos civiles. Entonces, ello demanda un esfuerzo humano y de recursos económicos. Por tanto, hacer una aseveración tan sencilla de que eso no va a significar ningún costo, no es cierto. Por otro lado, el hecho de que todas las controversias se trasladen al Poder Judicial va a tener un efecto, evidentemente, que va a ser mucho más lento el Poder Judicial. Definitivamente, como decía el doctor Sologuren, va a ser un desincentivo para las inversiones y que además eso va a involucrar efectos económicos para toda la sociedad. Y además un efecto colateral. Al poder inyectar al Poder Judicial de una gran cantidad de nuevos expedientes judiciales, también va a tener un impacto. ¿Por qué? Porque la administración de justicia va a ser más lenta. No solamente en estos casos de contratación con el Estado, sino también con las demás materias que están a cargo de los procesos contenciosos administrativos en Lima, señores, porque en el resto del país no tenemos juzgados contenciosos administrativos, y quienes van a asumir esa carga son las salas civiles. ¿Y qué es lo que propone el proyecto para dotar de cierta especialidad, que es lo que tanto reclaman
los defensores, evidentemente, del arbitraje, porque como bien lo ha señalado el doctor Sologuren, los árbitros y los abogados que participan en los arbitrajes cuentan con especialización en la materia, que son objeto de controversia. El proyecto propone, como una solución interesante, que la primera instancia esté a cargo de las salas contenciosas administrativas, pero que sea el presidente de la sala el que se aboque al conocimiento de estos procesos que los ha denominado como abreviados. Y que en segunda instancia irá a la Sala Constitucional y Social Permanente, que como sabemos son las salas que están colapsadas en la Corte Suprema. Tenemos 5 salas constitucionales y sociales entre la sala permanente y las salas transitorias, y sabemos que son las que tienen la mayor carga procesal. Entonces, en apelación subirán a estas salas y serán 2 de los magistrados que se abocan al conocimiento de las apelaciones. 2 de los magistrados, los más antiguos. Como les decía, con esta designación pretenden dotarle de cierta especialidad. Pero no, señores, como bien han señalado los doctores, evidentemente en estos momentos los jueces contenciosos administrativos y los jueces civiles a nivel nacional no cuentan con la especialización que les permita sustanciar un proceso judicial vinculado a contrataciones con el Estado. Entonces, establecer mecanismos como los que he señalado, establecer que habrán medidas disciplinarias si es que no se resuelve a tiempo, no va a solucionar el problema de tener un proceso célere, porque el Poder Judicial también tiene ciertos mecanismos que pretende que la justicia sea más célere, como por ejemplo establecer ciertas medidas de desempeño profesional, es decir, establecer estadísticas de los casos resueltos durante un determinado periodo. Pese a este tipo de mecanismos, lamentablemente, la carga procesal impide que haya mayor celeridad. Además de ello, de lo que hemos mencionado, también me gustaría destacar que quienes han participado en la elaboración del proyecto no tienen conocimientos sobre arbitraje, pero tampoco sobre el proceso judicial. Como por ejemplo, intentan justificar la modificación del importe de la contracautela, señalando que para impedir que los árbitros, o en este caso ya los juzgadores con el proyecto, realicen control difuso, es que han decidido modificar el importe exigido de la contracautela. Evidentemente, quienes han redactado este extremo desconocen que el control difuso es un atributo de la función jurisdiccional y que no puede ser evidentemente restringido por un proyecto de ley que ojalá no se convierta en ley, porque estaría contraviniendo una disposición constitucional. En ningún sistema jurídico se puede impedir que un juez haga un control específico en el caso concreto si es que una disposición aplicable a ese caso sometido a su conocimiento es contrario a la Constitución. Por otro lado, también nos causa mucha preocupación, como ya han señalado algunos de los doctores, es este deseo de penalizar, de someter a procedimientos sancionadores por la presentación de recursos, llaman sin mayor sustento. Como todos sabemos, el derecho a la defensa es parte del contenido esencial del derecho fundamental al debido proceso. Por lo tanto, tratar de recortar el derecho de defensa bajo la amenaza de que el Tribunal de Contrataciones con el Estado impondría una sanción, no tiene justificación constitucional. En todo caso, lo que sí tendría que existir es si hay una obstaculización de mala fe, que evidentemente también requerirá un pronunciamiento debidamente motivado.
pero cualquiera de las partes, en este caso, el contratista, que cautelando o tratando de cautelar su derecho, ejerza su derecho a recurrir, no debería tener esta espada de Damocles de que va a poder ser sancionado más adelante. Como les decía, evidentemente ha faltado una asesoría técnica, tanto en arbitraje como en los procesos judiciales. También nos ha causado gran preocupación de que cuando se aborda el tema de las medidas cautelares no encontramos, o mejor dicho, encontramos ciertas incongruencias, porque hay en la primera parte establece que la contracautela debería ser de tal forma, ¿no? Sin embargo, posteriormente hace referencia de cuáles serían los requisitos para conceder una medida cautelar. Y como sabemos, la contracautela es un requisito de ejecución, más no un requisito para conceder una medida cautelar. ¿Qué es lo que busca la contracautela? Respaldar los posibles daños que se ocasionan con la ejecución de esa medida. Pero definitivamente los árbitros, los jueces, luego de un análisis ponderado, mesurado, de la concurrencia de la apariencia de derecho y del peligro que se enfrente si es que no se concede una medida antes de obtenerse la decisión final, tendrá que concederse. Entonces, la recurrente utilización del argumento del interés público, que es un concepto genérico muy complejo, no es suficiente para justificar un proyecto de ley como el que ha sido presentado, que como bien han señalado los doctores que me han antecedido, deja entrever un interés subyacente, ¿no es cierto?, que es eliminar al arbitraje. Pero eliminar al arbitraje no porque efectivamente no sea un mecanismo de solución de controversias efectivo, sino porque se pretende satanizar al arbitraje por ciertos casos concretos, por ciertas investigaciones concretas, que involucran a algunos árbitros y que además ha quedado demostrado, como todos podemos haber conocido a través de los medios de comunicación, que esa investigación fiscal, que no llega a su término aún, cometió grandes errores que fueron enmendados por la Sala Superior. Entonces, estamos recurriendo a un argumento que en el Poder Judicial todavía no ha concluido y no se ha determinado con fiabilidad que efectivamente la tesis fiscal sea la correcta. Entonces, estigmatizar al arbitraje con visos de corrupción solamente demuestra que hay una lectura sesgada de un mecanismo de solución de controversias que, como bien decía el doctor Sologuren, lo que ha proveído es de fluidez y de dinamización de la economía, porque ha permitido que los inversionistas confíen en nuestro país y asuman el reto de invertir en nuestro país, porque contaban con un mecanismo célere, especializado, en el que podían confiar. Ahora regresar al Poder Judicial va a desencadenar, lamentablemente, que los inversionistas desconfíen y que tomen rumbo hacia otros países de la región. Y lamentablemente eso va a tener un impacto directo en nuestro Producto Bruto Interno, en nuestra economía, y lamentablemente todo el país se va a ver involucrado. Como decía la doctora Elvira, todos los involucrados debemos ponernos en pie de marcha, debemos alzar nuestra voz de protesta. Pero además, no solamente los actores que participamos dentro del arbitraje debemos levantarnos, porque quienes no participan directamente también van a ser afectados, porque la economía nacional se va a ver impactada. Por lo tanto, estos eventos, como los que está organizando el CAE, son muy necesarios para que la población tome conocimiento de cuáles son los errores que se están cometiendo
y que lamentablemente este proyecto es una propuesta del Poder Ejecutivo, que lamentablemente nos ha dado o nos viene dando muestras de que preparación técnica adolece. Y este proyecto no es la excepción. Muchas Doctora, gracias. Sí, muchas gracias. Brevemente, solo para concluir, me gustaría decir lo que inicialmente señalé, ya que las conclusiones se van a hacer llegar. Creo que es importante remarcar que este proyecto carece de racionalidad y debemos señalar específica y expresamente que carece de razones que justifiquen para presentar y aprobar una propuesta como la que intenta convertirse en ley. Carece de coherencia, señores, coherencia sistemática. Hemos podido advertir que colisiona con diversos preceptos constitucionales y que además parte de un estudio sesgado, si es que podemos llamarle estudio, de una realidad empírica que no ha sido retratada en este proyecto y en la exposición de motivos. Por lo tanto, corresponde que la comisión pueda revisar los fines que se pretenden alcanzar. ¿Realmente van a lograr los efectos sociales que se persigue? Nosotros esperemos que la comisión, con las conclusiones que se les hagan llegar y además la intervención de otros notables juristas que integran el mundo del arbitraje, pueda hacer reflexionar a la comisión y que este proyecto vaya al archivo. Muchas gracias.